Aquí tenemos la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas o la carta a los Gálatas. Y bueno, aquí vamos a ver esta carta, pero en una Biblia de estudio muy diferente. Algunos por el formato ya se han de dar cuenta qué Biblia de estudio es. Y esta Biblia se le conoce como Biblia de estudio teológico. Es Reina Valera 1960. Antes de comenzar, fíjense que esta Biblia de estudio teológico es una Biblia de estudio eh, que la original se encuentra en el idioma inglés. Entonces hay una en inglés, que es una Biblia de estudio en inglés y que simplemente se tradujo al español y que en español tiene este nombre, Biblia de Estudio Teológico. ¿Por qué no tiene el mismo nombre? Bueno, porque en inglés la versión del texto bíblico se llama ESV, ESV, que significa English Standard Version. Entonces, esa Biblia de estudio en inglés se llama English Standard Version Study Bible, o en otras palabras, Biblia de estudio de la versión inglesa, ¿no? Entonces, pues esa no comparten el mismo nombre o traducción, porque en este caso es Reina Valera 60 y le pusieron aquí en español Biblia de Estudio Teológico, pero es la traducción de esa Biblia de estudio. Así es que hago este comentario porque en otras Biblias de estudio podemos encontrar algo muy similar. En la mayoría he encontrado esto, que son traducciones del inglés, es decir, la original está en inglés, ¿no? Y aquí es la traducción. Por ahí había un video acerca de esta Biblia en un comentario, sobre todo en la parte doctrinal, que tradujeron mal la palabra y ya quieren desacreditar toda esta Biblia de estudio que porque dice una herejía, pero en realidad simplemente fue un error de traducción en una palabra, ¿no? No quiero decir en qué versículo por el momento, pero sí, no del texto bíblico, sino en el comentario, es decir, donde se equivocaron fue en la traducción del comentario. Y al revisar la original, pues no dice eso, ¿no? El original en inglés, entonces ahí nada más algunas cosas pueden tener como la estructura gramatical del inglés, pero en este caso, pues no vamos a ver nada de eso, simplemente lo que contiene. Y bueno, en este caso trae lo mismo que las otras Biblias de estudio. Tenemos una introducción, autor y título, ¿no? En este caso Pablo. Y bueno, la fecha, dice, aunque el asunto de la fecha de Gálatas está relacionado con la cuestión de que Gálatas probablemente se pueden encontrar algunas pistas en la propia carta, el principal indicio es la falta de referencias al concilio de Jerusalén. Me parece que fue en el año 40 o más o menos por ahí, el primer concilio de Jerusalén, y nos marca la referencia en Hechos 15. Dice, aunque este es un argumento del silencio, muchos comentaristas lo ven como un silencio ensordecedor. Mencionar la decisión del concilio de que los gentiles no debían ser circuncidados habría sido enormemente útil para la argumentación de Pablo. Bueno, entonces, en otras palabras, pero ya aquí ya vienen las fechas aproximadas, ¿no? Algunos creen que Gálatas fue la primera carta, otros creen que no, pero al parecer pudiera ser de las primeras cartas de Pablo. Tema, dice, la muerte de Cristo dio lugar a la era del nuevo pacto, ¿no? En la cual los creyentes no tienen que convertirse en judíos. Sobre todo hoy en día las sectas cristianas, por decirlo así, sectas, me refiero a grupos que dicen ser cristianos, pero tienen doctrinas erradas que tienen que ver con guardar este eh, cosas o ritos o ceremonias del antiguo pacto, cosa que no es para los gentiles. Cuando me refiero a este tipo de sectas, me estoy refiriendo a aquellos que no comprenden el Evangelio como es, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema dice en la cual los creyentes no tienen que convertirse en judíos. Miren, Pablo enseña en esta carta que los creyentes, o sea, los gentiles, los que no somos hebreos, no somos de descendencia hebrea, no somos judíos, no nos debemos de convertir en judíos, ni seguir las ceremonias externas de la ley mosaica.
dice, exigir esto es negar la esencia del Evangelio, que es la justificación solo por la fe, ¿no? Y hoy en día sí hay ciertos grupos que dicen ser cristianos, pero en realidad siguen con algunas ideas del Antiguo Testamento. Y no es que haya sido abrogada la ley, sino que simplemente no pueden comprender que la fe es parte de la promesa y fue dada antes de la ley. Bueno, es otro tema que viene en todo Gálatas, lo he estado leyendo más profundamente, pero no quiero tocar tanto el tema, simplemente comentar lo que está aquí. Dice, en esta nueva era los cristianos deben vivir en la dirección y en el poder del Espíritu, capítulo 5-6. Propósito, origen y contexto. Una crisis afectaba a la iglesia en Galacia. La iglesia había surgido mediante la acción del Espíritu de Dios en la proclamación que hizo Pablo del Evangelio. No obstante, en el breve espacio de tiempo transcurrido desde la partida de Pablo, la iglesia había sido visitada o infiltrada por falsos maestros. De hecho, en Galatas dice falsos hermanos, ¿no? Por ahí una expresión así. A quienes Pablo llamaba algunos que os perturban y los que os perturban, ¿no? Estos maestros habían convencido a los Gálatas de un falso evangelio que exigía la circuncisión, es decir, les estaban diciendo a los gentiles que tenían que circuncidarse. ¿A quiénes? A todos los que no eran judíos, que tenían que llevar a cabo el rito de la circuncisión. Y dice Pablo, comprende que estos pseudo cristianos, vean cómo, o sea, se decían ser cristianos, simplemente querían ganar conversos para fomentar su propio prestigio. Querían obtener la aprobación de las autoridades judías al mostrar lo eficaces que eran en la conversión de los gentiles a una forma de judaísmo, es decir, se quería mezclar el judaísmo aún con el cristianismo, pero en realidad no es así. Bueno, en esta Biblia tenemos también una cronología: muerte, resurrección de Cristo, conversión de Pablo en el año 33 o 34 se estima. Primera visita de Pablo a Jerusalén del 36 o 37. Segunda visita de Pablo a Jerusalén, ayuda a mitigar la hambruna. Aquí dice 44 al 47 porque primero habla de 3 años Pablo cuando sube a Jerusalén y después habla de otros 13, o sea, habla de más años, entonces habría que, son fechas aproximadas, ¿no? Primer viaje misionero de Pablo, Pablo escribe la epístola a los Gálatas, tercer visita de Pablo a Jerusalén, en el concilio apostólico, y bueno, nos va dando una cronología, de manera que cuando vamos leyendo Gálatas, vamos diciendo, bueno, esto pasó antes del concilio de Jerusalén, esto pasó justo en Damasco cuando fue la conversión de Pablo, esto pasó, nos vamos dando una idea con esta cronología, ¿no? Y bueno, y recuerden que dice indica fecha aproximada, son fechas aproximadas, no es que sean esas como tal, ¿no? Y bueno, dice temas centrales del libro: en su muerte por el pecado, Cristo sustituye a todos los cristianos a quienes lleva hacia un nuevo reino de libertad y vida. Entonces vienen aquí como tal temas que en otros libros, en otras biblias de estudio se les conoce como megatemas, ¿no? O temas. Luego tenemos de este lado síntesis de la historia de la salvación, análisis literario y la antigua Galacia, ¿no? Esto de la síntesis de la historia de la salvación en otros libros es muy extenso. En este caso viene un poco corto, pero la verdad en otros libros que he revisado de esta Biblia vienen hasta 2 o 3 hojas. La verdad muy recomendable. Análisis literario, la antigua Galacia, un contexto del lugar geográfico, histórico, cultural. Y nos aparece aquí, miren, un mapa en Galacia. En este caso el mapa de Galacia viene muy similar a los otros, solamente he encontrado uno que abarca más para acá, ¿no? Pero es una posición histórica que toman para poderlo marcar hasta acá, y la mayoría creen que es aquí en Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia, que todavía entra en Galacia, para quienes fue escrito esta carta, ¿no? Y aquí vienen con colores, la verdad muy claro. Esquema del contenido, es decir, esquema de la carta a los Gálatas, ¿no? Cómo empieza: saludo, introducción, saludo, reprensión inicial, llamamiento indirecto, el ministerio de Pablo con el Evangelio, cómo defiende Pablo, se defiende de sí mismo y del Evangelio, que él no lo recibió de hombre alguno, ¿no? Sino de Cristo mismo, llamamiento directo a los Gálatas, y bueno, viene toda esta parte introductoria, que es como el esquema de lo que vamos a ir encontrando aquí. A mí me gusta estudiar esto porque me da un panorama general y también puedo verlo con otras biblias de estudio. Lo que vamos a encontrar aquí simplemente es el texto bíblico y comentarios.
Normalmente el amarillo al inicio es como una introducción a varios versículos y ya de ahí empieza el uno, ¿no? Por ejemplo, uno del 1 al 9, una introducción del 1 hasta el 9 que vamos a encontrar acá, pero ya empieza después el uno del 1 al 5, ya empieza más despacio, ¿no? Es una introducción general y ya introducción de este versículo tras versículo que la Biblia de estudio quiere enfatizar. Viene aquí otro que dice llamamiento indirecto al ministerio de Pablo con el Evangelio, y también nos viene como otro apartado, ¿no? Como otro avance del 1.10 hasta el 2.21, pero en realidad no es que ya se saltó muchos versículos, sino simplemente que es como uno muy general, los de color amarillo, y de ahí sigue parte por parte. En el capítulo 2, texto bíblico y comentarios, y aquí encontramos todavía en el 2, miren, un recuadro que dice visitas de Pablo a Jerusalén en Gálatas y Hechos. Como que este recuadro ayuda mucho a poderse darse cuenta cómo fueron las visitas, ¿no? La conversión de Pablo, dice en Hechos 9 del 1 al 25, y el suceso es la conversión de Pablo, ¿no? Pero Gálatas nos dice en qué parte aparece la conversión de Pablo y Hechos en qué parte, ¿no? Entonces, ahora en Gálatas 1:18 dice 3 años después de la conversión, primera visita a Jerusalén. Ahora en el Hechos 9, 26, 30 dice con Bernabé en Jerusalén. Entonces se cree que hay esta relación, ¿no? Entonces este cuadro nos ayuda a mostrar eso, ¿no? Vamos a ver qué más. Me parece que esta nada más trae este tipo de recuadros, ¿no? Texto bíblico y comentarios. Y aquí tenemos otro que dice espectro de las primeras creencias sobre cómo los cristianos debían relacionarse con la ley de Moisés. Es decir, como su nombre lo dice, es espectro, es una idea de lo que estaba pasando en estas iglesias de Galacia, ¿no? Por ejemplo, gentiles que profesaban ser cristianos. ¿Y cuáles eran sus creencias? La ley no tenía ningún derecho sobre sus vidas, lo que se presupone en Romanos 6:1-16, ¿no? Ahora, otra identidad. Cristianos, judíos y gentiles. Los cristianos no estaban bajo el pacto de la ley, aunque ciertamente no estaban exentos de las exigencias de Dios. Nos da una idea. Cristianos, judíos, cristianos, judíos, cristianos, judíos, judíos que profesaban ser cristianos, judíos devotos no cristianos. Es una suposición de lo que estaba pasando en estas iglesias, ¿no? Y nos pone los ejemplos de este lado. Y bueno, eh, es bueno darse una idea porque al día de hoy algunas cosas son parecidas. Y tenemos el capítulo 4 con comentarios. Aquí en el 4 encontramos este cuadrito que dice contraste entre la alegoría de Pablo, ¿no? Pablo es una alegoría de la ley en este capítulo y sobre todo con quien se casó, me parece que Abraham. Y bueno, tenía la mujer esclava, la mujer libre, Ismael e Isaac, que era el hijo de la promesa, y aquí nos da una tabla para que podamos entender mejor esta alegoría. Tenemos el capítulo 5 y comentarios, el 6 y comentarios, y hasta ahí termina toda eh, este libro de Gálatas, y ya de ahí empieza Éfesos. Trae muchos comentarios, no muchos recuadros, aunque aquí trae las referencias, pero sí te ayuda a entender un poco mejor esta carta. Y bueno, esto sería todo de esta carta a los Gálatas, este, em, este contenido. Si a ti te gusta esta Biblia, puedes comentar, o puedes comentar qué Biblia de estudio tienes, si se parece a esta o es mejor que esta, en el sentido de las ayudas bíblicas. Y ya para terminar, pues quiero enfatizar que lo que comenté hace un momento de este lado, me estaba yo refiriendo al inicio, me estaba yo refiriendo a las supuestas ideas que estaban apareciendo en ese momento, ¿no? Cuando yo me refería a las sectas, me estaba yo refiriendo al grupo de personas que estaban introduciendo creencias que no tenían que ver con el Evangelio, que decían que se tenía que creer y hacer esto. A eso me estaba yo refiriendo en la primera parte del video, porque creo que a veces puede malentenderse o malinterpretarse al yo decir secta, ¿no? Porque secta no es que es una expresión para referirse a un grupo que no tiene la verdad en varios sentidos, ¿no? Entonces hoy en día puede haber muchas sectas que se nombran, así como en este caso, se nombran, profesan, dice, ser cristianos, pero en realidad tienen ideas que no tienen que ver con el Evangelio ni con la fe, sino es más con la ley, con las obras y salvación por mérito, ¿no? Entonces se le conocen como sectas. Y bueno, si
alguien quiere aclarar algo más al respecto o lo dije mal, igual y lo pueden comentar. Eso sería todo y en el próximo video estaremos hablando de este mismo libro en otra Biblia de estudio.